Pocos periodos han quedado marcados en el imaginario colectivo como la Revolución Francesa, el primer derrocamiento de una monarquía cristiana dentro de Europa para instaurar una república basada en las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Vino acompañada de una vorágine de sangre y pánico con casi 1 millón de muertos. Una revolución que fue punto de destello entre un modo de vida centrado en Dios a un nuevo modo de vida centrado en el individuo. La iglesia y la aristocracia noble ahora serían sustituidos por la ascendente clase burguesa, maestros del dinero, del comercio y de la industria. La que sea tal vez la principal cara de esta revolución, que fue casi una guerra civil en Francia, tiene nombre y apellido: Maximilien o Maximiliano Robespierre. Un hombre preparado y astuto, famoso por su profesión de abogado, hasta el punto de ser llamado el Incorruptible, supo hacerse con el poder en París al mando de los jacobinos, hasta encabezar un periodo que ha sido llamado como el Reinado del Terror. Mientras con su boca clamaba a las masas que había llegado la hora de la igualdad y la concordia, con su mano firmaba el destino de los sentenciados a la guillotina. Pero ¿cómo fue el final de Maximilien Robespierre? Quédense hasta el final del video para conocer esta historia fundamental para todos. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes no lo sepan les recuerdo que ahora tenemos la Nueva Enciclopedia en inglés y la Nueva Enciclopedia en portugués. Nos pueden dar un gran apoyo metiéndose en ambas plataformas que pueden conseguir debajo, suscribiéndose en ambos canales, dándole me gusta a los videos, dejando sus comentarios y viendo el material que tiene mucho potencial. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Maximiliano Francisco María Isidoro de Robespierre, o simplemente Maximilien Robespierre, nace el 6 de mayo de 1758 en la ciudad de Arras, al nororiente de Francia, en la provincia de Artois. Descendía por línea paterna de un dilatado linaje de jurisconsultos y de abogados. Su padre, su abuelo, su bisabuelo y hasta su tatarabuelo habían sido figuras importantes en el mundo de las leyes en varias ciudades de Francia, mientras que por lado materno poseía linaje de cerveceros, artesanos y comerciantes. Robespierre, lejos de venir de la nobleza, provenía de una familia burguesa ascendente de las que había dentro del llamado Tercer Estado, lo cual veremos a profundidad más adelante. Robespierre sería el mayor de 4 hermanos, Charlotte, Henriette y Agustín. En julio de 1764, al nacer quien sería su 5º hermano, su madre sufre complicaciones en el parto y muere junto al recién nacido. Luego de este suceso, el padre de Robespierre abandonaría a sus hijos, yendo a probar suerte en otros sitios de Europa, perdiéndose su rastro hasta 1777, cuando muere en Alemania. Posterior al abandono, los hermanos son separados entre sí. Las niñas se mudarían con sus tías paternas y los niños con su abuelo materno, pero todos seguirían bajo el velo del hermano mayor, Maximilien Robespierre. Su hermana Charlotte indica en sus memorias que la pérdida de su madre y el abandono del padre obligó al joven Maximilien a crecer rápidamente para cuidar de sus hermanos, siendo antes típicamente despreocupado, pero ahora convirtiéndose en alguien serio, solitario y distante. Para 1765, Maximilien es matriculado en el Colegio de Oradores de Arras, donde se destaca académicamente en filosofía y en derecho. Por su excelente rendimiento en 1769, obtiene una beca para estudiar en el Colegio Louis le Grand de París, donde sería compañero de aula de futuros revolucionarios como Camille Desmoulins y Georges Danton. París para la época era una ciudad en la que contrastaba por un lado una nobleza poderosa pero en proceso de decadencia y por otro una burguesía ascendente con nuevas ideas revolucionarias. En París, Robespierre afinaría su gusto por el derecho y por la filosofía, destacándose también en retórica e historia antigua. Durante su formación parisina, Robespierre y muchos de su generación y su clase social beberían de las nuevas ideas que habían dejado notables enciclopedistas franceses como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu y otros que serían clave más adelante en la antesala de la Revolución Francesa, como veremos también más adelante.
Eran tiempos donde el racionalismo, la libertad individual y la técnica se iban alzando como los valores rectores de la sociedad en sustitución de Dios, la tradición y la conservación del orden social. Por lo pronto, Robespierre lee, estudia, medita, aprende y asimila las obras de estos grandes intelectuales, forjando su pensamiento y concepción propia de la problemática francesa. Tras su paso en el colegio Louis le Grand de París, entra a la universidad donde dilata más sus conocimientos sobre humanidades, letras y leyes. Allí se gradúa de abogado en 1781, siendo admitido en ese mismo año en el Colegio de Abogados y regresando a su natal Arras para desempeñarse en el ejercicio privado de la abogacía. El abogado Robespierre, de éxito considerable durante 8 años, rara vez pierde un caso. Ejercía desde un pequeño bufete en la casa de su hermana Charlotte y solo admitía casos en los que el acusado fuera víctima de injusticia evidente. Para 1782 su éxito profesional lo lleva a ser miembro del Tribunal Penal en el pueblo de Arras. Robespierre desempeñaría su profesión de forma independiente hasta 1789, año en que él y todos los franceses, desde la elevada majestad del rey Luis XVI hasta la simpleza del campesino más humilde, sufrirían el influjo de un movimiento social que a la postre sería toda una revolución, la Revolución Francesa. Robespierre vive la mayor parte de su vida en la Francia revolucionaria. Pero ¿cómo era el reino de Francia antes de los sucesos de la Revolución? El reino de los francos desde la época de Carlomagno, es decir, desde el siglo VIII después de Cristo, llegó a ser uno de los faros culturales, militares y políticos de Europa. Unos cuantos, casi 9 siglos más tarde, el reino de Francia vivía lo que se ha conocido como el llamado Antiguo Régimen, es decir, la organización económica, política y social devenida del absolutismo monárquico que comenzaría formalmente con el rey Luis XIV en 1643. El llamado Antiguo Régimen se caracterizaría por ser una forma de gobierno en la que el rey era el centro de las decisiones sobre la conducción del reino. Al mismo tiempo, Francia era el reino más poblado de Europa en aquel entonces, con cerca de 30 millones de habitantes. Esta gran masa poblacional estaba jerarquizada a nivel social dentro de lo que se llamaban los 3 estados o clases sociales del antiguo régimen. Y por encima de estos 3 estados estaba la cabeza coronada del monarca, dueño del poder absoluto y en quien se sintetizaban todos los poderes. Debajo o al lado del monarca se encontraba el clero o la Iglesia Católica, que regentaba la vida espiritual y moral de los franceses y velaba por muchos aspectos importantes de la cotidianidad, como las escuelas, universidades, hospitales, orfanatos, la caridad y demás instituciones benéficas. La iglesia posee una gran cantidad de tierras que administraba y trabajaba para su funcionamiento, a su vez que gozaba de gran influencia social y política por el rol protagónico de la vida religiosa en Francia. Debajo de la iglesia y de la monarquía estaba la nobleza. Este estamento de la sociedad estaba compuesto por las grandes familias e individuos herederos de históricos títulos nobiliarios y grandes extensiones de tierra, también libres de impuestos y que habían sido ganados siglos atrás por méritos de guerra o de otra índole. La nobleza no solo era un estamento que gozaba de placeres y beneficios, sino que sobre todo tenía importantes obligaciones y responsabilidades. Entre ellas estaba el servicio militar, la protección de los campesinos que laboraban en sus tierras, velar por el trabajo de los mismos y por sus labores administrativas en la corte. La corte, que residía en el Palacio de Versalles junto al rey, no solo era un lugar donde la ópera, los bailes y los banquetes estaban a la orden del día, era también un microcosmos, un pequeño universo en el que la nobleza aconsejaba al rey a la hora de tomar las grandes decisiones políticas, económicas y sociales que afectarían a todo el reino. Finalmente, en el estamento más bajo de la sociedad estaba el llamado tercer estado.
El tercer estado era la amalgama social que reunía a gentes de diversas ocupaciones y condiciones económicas que no eran parte ni de la nobleza ni del clero, representando más del 90% de la población. El tercer estado, o pueblo llano, incluía campesinos que trabajaban en las tierras del clero o la nobleza o en pequeñísimas parcelas propias, artesanos de gran variedad de oficios, trabajadores asalariados en las ciudades, la servidumbre y otras ocupaciones. Sin embargo, dentro del tercer estado, pueblo llano, había un grupo que iba ganando una singular prominencia y que jugaría un papel crucial en el curso de la revolución, la llamada burguesía. La burguesía comprendía una subclase de comerciantes, industriales, banqueros, profesionales liberales, intelectuales, enciclopedistas y miembros de polémicas sociedades secretas como los francmasones, que a pesar de no tener los privilegios de la nobleza ni pertenecer a la misma, iban ascendiendo en poder económico dentro de la génesis de este nuevo modo de vida económico que ha sido luego llamado como capitalismo. Las sociedades masónicas y las ideas racionalistas e igualitarias habían ganado no solo una gran prominencia en el llamado tercer estado, sino también en la nobleza y en parte del clero. Especialmente los miembros del tercer estado se verán muy influenciados por estas nuevas ideas que estamos mencionando, desde las trascendentales tesis de Martín Lutero, pasando por los escritos y tratados sobre la igualdad de todos los hombres, la democracia, la división de poderes y la libertad, en la moralidad filosófica, pues la primacía de la razón sobre la tradición, el individuo como centro del mundo por encima de Dios, la técnica como valor omnipresente y toda una serie de ideas de impacto personal y político que junto a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Condillac y muchos otros, encontrando terreno fértil en una sociedad fragmentada por las diferencias de clase, en la que se estaba gestando un importante resentimiento desde los más desposeídos hacia los más poderosos, resentimiento asusado además por las ideas revolucionarias de la época. Y mayor inspiración causa a este ímpetu revolucionario que la revolución surgida en las colonias inglesas en el norte de América triunfara y terminara con la fundación de un nuevo país fundado con base en la igualdad, el progreso y el comercio en el año 1783, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. Al mismo tiempo estaba la situación inmediata de los años anteriores al estallido de la Revolución Francesa. Económicamente, las continuas guerras que Francia tenía con sus vecinos, ahora sobre todo con el Reino Unido por la reciente intervención francesa en la guerra independentista de Norteamérica en pro de los americanos, el acentuado desorden fiscal también, a su vez como el acrecentamiento de la deuda y los elevados gastos del clero y la nobleza, habían llevado a Francia a una bancarrota casi total que afectó durante aquellos años la economía en todo el pueblo, sufriéndolo especialmente el pueblo llano. Por otro lado, la crisis económica y financiera, conjunto a las malas cosechas, el aumento de los precios de los alimentos y la escasez de tierras cultivables agravaron la situación de los campesinos. Particularmente, el año 1788 tuvo un invierno inusualmente frío y unas sequías prolongadas que llevaron a una crisis alimentaria importante que azotó fuertemente al pueblo llano. Así pues, para 1789 se había montado en Francia un escenario ideal en el que las pasiones, las ideas y los intereses de un amplio sector de la población llevarían a un estallido revolucionario. Así que volviendo a nuestro protagonista, Maximilien Robespierre no se escapa de vivir en carne propia todos los ánimos de los días anteriores de la revolución. Como lo hemos indicado, él mismo pertenecía al sector burgués del tercer estado. Al mismo tiempo, muy importante, en algún punto de su vida Robespierre se unió de manera activa a la francmasonería y, como hemos dicho, las sociedades masónicas tuvieron un rol protagónico en todos estos sucesos. Estos hechos, conjunto a su profesión y su dilatado intelecto, lo harían sobresalir entre aquella gigantesca masa de personas y entre los mismos líderes de Francia. En este sentido, cuando los ánimos fueron crispándose, Robespierre publica a inicios de 1789 en la región de Arras un escrito titulado Llamado a la Nación Artesiana. En este escrito acusa al gobierno monárquico de ser la fuente de la crítica situación que se vivía en Francia y exhorta a combatir sus vicios.
Estas acciones elevarían su popularidad y lo convertirían en un buen perfil público ya para entonces. Lo que no sabía Robespierre es que su salto a la escena política estaba más próximo de lo que creía. Por esos mismos días, entre abril y mayo de 1789, el rey Luis XVI, presionado por todos los sectores descontentos que pedían grandes reformas, convoca lo que fue llamado como la Asamblea de los Estados Generales, en el que cada estamento de la sociedad francesa enviaría cierta cantidad de representantes y se discutirían soluciones para la complicada situación nacional. A este efecto, mientras que el clero y la nobleza contaban con sus representantes previamente seleccionados, los representantes del llamado Tercer Estado o Pueblo Llano fueron electos en asambleas provinciales en elecciones censitarias donde solo hombres con ciertos requisitos de propiedad y de edad podían votar. En estas elecciones para representar al Tercer Estado, de las provincias no salieron precisamente campesinos o artesanos para esta asamblea de Estados Generales, sino que fueron electos fundamentalmente miembros de la burguesía ilustrada, quienes serían los que asistirían en representación del pueblo llano. Este fue el caso de Maximilien Robespierre, quien por su creciente reputación fue electo como representante de la provincia de Artois. Así que Robespierre y muchos otros burgueses del Tercer Estado llegan al deslumbrante Palacio de Versalles, que serviría de sede para la primera sesión de la Asamblea el 5 de mayo de 1789, donde muy pocos, o mejor dicho nadie, se imaginaba la magnitud de la vorágine que estaba por desatarse. La Asamblea de los Estados Generales inicia así sus operaciones. Cada estamento de la sociedad presentaba sus cuadernos de quejas donde expresaban las inconformidades de sus representantes. Robespierre se había encargado de realizar el cuaderno de quejas de su propia provincia. Sin embargo, al poco tiempo empiezan los problemas cuando se empiezan a definir las distintas formas de votación dentro de la Asamblea. El clero y la nobleza, que eran numéricamente minoría, exigían un voto por estamento, mientras que el Tercer Estado abogaba por un voto por representante, con lo cual ya se convertían en la mayoría absoluta. Frente a esto, el clero y la nobleza se oponen y exigen eventualmente la separación de los miembros del Tercer Estado, de modo que no pudiesen maniobrar entre ellos. Sin embargo, los representantes del Tercer Estado, en respuesta a esto, liderados por figuras como el conde Mirabeau y el previstero Sieyès, no aceptan la negativa del clero y la nobleza respecto a la votación y en un acto totalmente insurreccional y nunca antes visto, deciden ellos proclamar una asamblea aparte, llamada Asamblea Constituyente, el 17 de junio de 1789, y 3 días después, el 20 de junio, juran no disolverse hasta haber dado a Francia una nueva constitución. Este fue el punto de no retorno en el inicio de la Revolución Francesa. Para estos días en los que se proclama la Asamblea Constituyente, el abogado Robespierre de 31 años no hará otra cosa diferente a sus compañeros del Tercer Estado, dejarse llevar por el curso indefinido sin liderazgo claro de la revolución. Durante el curso de la Asamblea Constituyente, Robespierre dará elocuentes y electrizantes discursos, siempre en defensa de los desdichados y desposeídos, lo que le procura popularidad entre las clases bajas, a la par que va apareciendo en los periódicos parisinos, donde por sus fuertes convicciones es apodado como el Incorruptible. Volviendo a la asamblea, los días posteriores a su instalación, se suscitan en París gran cantidad de revueltas y manifestaciones populares, alentadas sobre todo por parte de las sociedades masónicas y burguesas, que eran quienes llevaban el liderazgo de todo este proceso. De manera que se desatan revueltas en favor de los asambleístas y los revolucionarios que poco a poco se van haciendo más violentas, siendo la primera de ellas la famosa toma de la fortaleza de la Bastilla el día 14 de julio de 1789. Para los días de agosto, la Asamblea Constituyente va dictando medidas que aceleran el proceso revolucionario. Decretan el fin de los privilegios feudales y de los diezmos clericales, decretan la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establecen la Constitución Civil del Clero y le incautan sus tierras a la Iglesia, y la más importante, terminan proclamando la Constitución de 1791, que dotaba a Francia de una monarquía constitucional.
Francia, por su parte, progresivamente se va sumiendo en el caos. La nobleza, con sus privilegios extendidos, va huyendo del país o pactando con los revolucionarios, dejando a la burguesía como la clase económicamente dominante. A su vez, la Iglesia y la religión católica empiezan a ser perseguidos sin disimulo en toda Francia. Por su lado, en el interior del país se desata lo que se conoció como el Gran Miedo, en el que los campesinos, temiendo represalias de parte de la nobleza, desatan una ola de violencia quemando castillos, títulos feudales y documentos de propiedad de tierra. A su vez, potencias extranjeras como Austria y Prusia buscan aprovechar el caos interno y amenazan con invadir a Francia si no se restituía la monarquía. Entretanto, la asamblea estaba fuertemente polarizada entre sectores moderados como los girondinos y los feuillants, que pedían un proceder más gradual y más pacífico, y los sectores radicales como los jacobinos y los cordeliers, que buscaban llevar las transformaciones de la revolución hasta donde fuese necesario. De esta forma, la Asamblea Constituyente, como órgano tanto ejecutivo como legislativo, es vacilante, es frágil y parece incapaz de contener la vorágine desatada de violencia en toda Francia. Y por su lado, el rey, cada vez más desprovisto de apoyos, estaba prácticamente secuestrado a merced de lo que dispusieran los revolucionarios. Así transcurren los 2 primeros años de la revolución desde 1789. En medio de grandes reformas y de caos político y social, la Asamblea Constituyente se va volviendo ingobernable. Ni siquiera la prominente voz de Robespierre era escuchada. Esto va obligando a Maximilien, que ve toda esta anarquía con preocupación, a ir cambiando de estrategia. Robespierre ya no buscaría ganarse las facciones internas de la asamblea, sino que ahora buscaría hacerse notar en la tribuna, en la plaza y en los clubes radicales donde el pueblo de París se reunía a escuchar a los oradores. Sus discursos y sus ponencias, donde entre otras cosas exaltaba la igualación de las clases y el sufragio universal, eran tan populares y excitantes que terminaron por construirle una gran base de apoyo, no solo entre el pueblo, sino dentro de grandes sectores políticos como los jacobinos, grupo cuyo liderazgo se ganará eventualmente, como veremos más adelante. El escritor Jean-Baptiste Louvet decía que el apoyo del pueblo en los mitines de Robespierre, abro comillas, ya no eran aplausos, sino pisotones convulsivos. Era un entusiasmo religioso, un furor sagrado, cierro comillas. En los meses siguientes, mientras Robespierre granjea su popularidad, poco a poco va resquebrajándose el orden público en Francia. El rey Luis XVI, quien como dijimos estaba prácticamente secuestrado a disposición de la asamblea, estaba muy descontento y preocupado con el curso de los acontecimientos revolucionarios e intenta escapar fallidamente el 20 de junio de 1791, pero es capturado y apresado en el Palacio de las Tullerías. El intento de fuga acelera a las facciones radicales que estaban opuestas a la monarquía y crece aún más el repudio al monarca. Al mismo tiempo, Austria y Prusia seguían presionando con invadir a Francia si no se restituía la monarquía o si el rey y su familia eran heridos de algún modo. En respuesta a esto, la asamblea en Francia le declara la guerra a Austria y Prusia y empiezan así en abril de 1792 las llamadas guerras revolucionarias. Amén de toda esta situación, sectores revolucionarios de París asaltan el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792 y el rey vuelve a ser el centro de la atención. El rey era visto como aliado a los intereses extranjeros de Austria y Prusia para restaurar la monarquía. La asamblea decide derogar las funciones constitucionales del rey y convocar a elecciones populares para elegir un nuevo órgano que se llamaría la Convención Nacional. Este nuevo órgano sería una nueva asamblea constituyente que concentraría poderes legislativos y ejecutivos y sería la primera asamblea electa por sufragio universal sin distinción de clases. En estas elecciones, Robespierre, por la base que había construido entre las clases bajas, fue electo representante por la ciudad de París, que en el momento era el centro del poder de la nación. La convención se instala en septiembre de 1792 y una vez instalada, decide abolir formalmente la monarquía en Francia e instaurar lo que luego sería llamado como la Primera República Francesa.
la convención declara a Luis XVI como conspirador y le imputa los cargos de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. La mayoría de los miembros de la convención votan a favor de la ejecución del rey, entre ellos Robespierre, quien dirá, abro comillas, Luis debe morir porque la nación debe vivir. De esta forma, el rey de Francia, Luis XVI, era sentenciado a muerte por guillotina el 17 de enero de 1793, siendo ejecutada esta sentencia 4 días después. La caída de la cabeza ensangrentada del rey, antes de resolver mágicamente los problemas de Francia, solo pudo radicalizarlos y maximizarlos. Muerto el rey en enero de 1793, Robespierre empieza a preparar un golpe de timón dentro de la convención. Amparado en su poder defendido por las clases populares que habían sido astutamente armadas por los jacobinos y otros sectores radicales, Robespierre, que para el momento era el líder indiscutido del partido jacobino, decide eventualmente desmantelar a otras facciones dentro de la convención y especialmente al grupo girondino dentro de la asamblea, deteniendo a sus principales líderes y consolidándose el 1 de junio de 1793 con el control del poder político de la convención, controlando así el poder en Francia, pues los ministros y demás poderes franceses habían sido reducidos a simples ejecutores de las decisiones emanadas de la convención liderada por los jacobinos. Esto había sido una suerte de golpe encabezado por Robespierre y por los jacobinos. Para 1793, de esta forma, la situación de Francia se volvía de alta gravedad. En marzo, un par de meses antes del golpe de Robespierre, había estallado la revuelta más importante dentro de la provincia en Francia contra la revolución, que generó la primera batalla de la llamada Guerra de la Vendée, que se convertiría en una guerra civil en la provincia francesa. Además de esto, se va acentuando el desorden público generalizado, hay batallas del ejército de Francia contra intentos de invasiones externas y hay guerra entre monárquicos y revolucionarios a lo largo de todo el territorio. Así, en abril de ese año, muy poco antes del golpe de Robespierre, la convención decide crear el llamado Comité de Salvación Pública. Con este nuevo órgano, la convención mantendría las funciones legislativas, pero el Comité de Salvación Pública sería un gobierno provisional con poderes ejecutivos y de gabinete de guerra con el fin de defender la nueva república recién instaurada de los invasores externos y de los enemigos internos. Además, el comité tendría poderes de supervisión sobre la Fuerza Armada, el Poder Judicial y el Legislativo. Pero lejos de restablecer el orden público, el Comité de Salvación Pública bien pronto empieza a acrecentar aún más la violencia que ahora era desatada directamente por el Estado contra disidentes y contra aliados. Era el inicio de la etapa más oscura de la revolución, el llamado Reino del Terror. Aunque en la teoría en el Comité de Salvación Pública no había una figura principal para la toma de las decisiones, en la práctica era Robespierre, por su liderazgo y por el golpe que había dado a lo interno de la convención, quien más peso tenía en esta toma de decisiones. De modo que muchas de las medidas más controvertidas llevadas a cabo por el comité serían responsabilidad directa de Robespierre. En septiembre, el Comité de Salvación Pública aprueba la llamada Ley de Sospechosos, en donde cualquier persona que se sospechase por acciones o escritos que fuese contrarrevolucionaria debía ser arrestada. A su vez, en octubre, al mes siguiente, el comité aprueba una moción que derogaba indefinidamente la Constitución de 1791 y asumía poderes cuasi dictatoriales, teniendo luz verde para legislar, ejecutar, votar y sancionar leyes sin obstáculos, volcando de esta forma los principios de división de poderes y democracia que eran enarbolados por los revolucionarios. Esta nueva situación dictatorial provoca una fuerte ola de descontento y de protestas contra la convención y contra el Comité de Salvación Público. El comité, en virtud de la Ley de Sospechosos, reacciona contra las protestas con el arresto de entre 300.000 y 500.000 franceses y la ejecución con guillotina de cerca de 15.000 y 17.000 personas en toda Francia.
En ocasiones bastaba con que un individuo fuese acusado, así sea falsamente, de ser contrario a la revolución para que fuese decapitado en las plazas públicas de pueblos y de ciudades. Entre las víctimas del terror, muy pocos eran antiguos nobles de la aristocracia francesa o militares o burgueses. La mayoría de las víctimas eran simples ciudadanos que habían sido acusados infundadamente o sin siquiera pruebas al respecto. Así arrancaba la carnicería en nombre de la igualdad y la fraternidad, liderada por el comité a cargo de Robespierre. Ahora bien, a partir de 1793, que empieza el llamado Reinado del Terror, este no se limitó a la persecución de la sociedad francesa, sino también contra la Iglesia. Durante estos meses se suspendieron los conventos, los revolucionarios destruyeron y saquearon templos enteros con sus respectivos objetos sagrados, se persiguió y hostigó a sacerdotes y en algunas regiones se prohibió el culto católico. Al igual que en toda Francia, se promovió desde el Estado un llamado culto a la razón en reemplazo de los símbolos cristianos, así como un nuevo calendario distinto al calendario cristiano. Económicamente, el reinado del terror desatado por la Convención no fue mejor que lo anterior. Robespierre llevó a cabo medidas que recrudecieron la situación económica del ciudadano de a pie, como el control de precios de cereales y leguminosas y la prohibición de salida del país de capitales, lo cual acarrió la aparición del mercado negro, la escasez de alimentos que a su vez produjeron una marcada hambruna y el debilitamiento de la industria francesa. Sin embargo, otras medidas de la Convención, como la libertad de precios de ciertos productos, la libertad de contratación, la ley Le Chapelier que prohibía a los gremios laborales de toda clase, fueron medidas que más bien mancillaron a los sectores más pobres de la población y beneficiaron rotundamente a la burguesía francesa de entonces, quienes con el debilitamiento de la nobleza y los cambios económicos desatados por la revolución se fueron convirtiendo en el grupo social y económicamente dominante de Francia. Pero por esos niveles de violencia, poco a poco los ánimos en torno al comité, que más bien estaba destinado a acabar con la violencia pública, así como los ánimos en contra de la Convención y de Robespierre, empezaron a calentarse. En el interior de Francia también se había producido una fuerte ola de movimientos contra la revolución. Como mencionamos anteriormente, estas revueltas en el interior de Francia habían derivado en algo muy cercano a una guerra civil, con múltiples batallas entre los revolucionarios y los defensores de la monarquía y el orden tradicional. La más famosa y sangrienta de estas revueltas fue la llamada Guerra de Vandea, que dejó más de 170.000 bajas civiles y 30.000 bajas militares del lado monárquico. Los revolucionarios se ensañaron especialmente en la Guerra de Vandea contra los antirrevolucionarios, en lo que se ha considerado incluso por algunos historiadores franceses como un genocidio contra los que se opusieron a la revolución. El descontento en Francia para estos días era evidente. Había pobreza, hambre y persecución. Robespierre, por su lado, argumentaba que el terror era necesario para proteger a la revolución de sus enemigos internos y externos. La violencia, según él, era una herramienta para preservar los ideales revolucionarios. Al mismo tiempo, Robespierre fue perdiendo la capacidad de distinguir entre los contrarios a sus medidas, que ya empezaban a ser bastantes, y los contrarios a la revolución. De esta forma, oponerse a Robespierre se iba convirtiendo en oponerse a la revolución. Todo esto fue sentando las bases de la caída del actual jefe supremo de Francia. Para mayo de 1794, Robespierre sufre un atentado que, por ser contra él, acrecienta la persecución y la violencia del terror con la llamada Ley de Padrial, que eliminaba la necesidad de presentar pruebas en los procesos contra los contrarrevolucionarios, es decir, una nueva ley que daba carta-val para ejecutar a quien fuese necesario, de acuerdo con la discrecionalidad del Comité de Salvación Pública. Desde la promulgación de esta ley hasta el transcurso de no menos de 2 meses, cerca de 1.400 personas fueron ejecutadas solo en París. Para junio y julio de ese mismo año, en medio de esta situación tan grave, Robespierre se termina ausentando de la vida pública. La Convención y el Comité, más preocupados por las posibles reacciones de Robespierre, pero también preocupados frente a la gran violencia que se vivía, comienzan a creer que Robespierre había perdido la razón o al menos la capacidad para gobernar y empiezan a conspirar contra él, formándose grupos para apartarlo del poder.
El 26 de julio Robespierre reaparece y anuncia a la convención, sin dar nombres ni detalles, que tenía una nueva lista de traidores y de conspiradores. Al día siguiente, el 27, asustada la convención de ser los siguientes en ser guillotinados como ya lo habían sido varios ex aliados de Robespierre, hace una sesión en la que sus miembros declaran que Robespierre y su aliado Louis Saint-Just eran unos tiranos que debían comparecer frente a la convención. Robespierre y Saint-Just, viendo que ya habían perdido la gracia y el poder, se terminan fugando al Hotel de Ville. En la madrugada del 28, sin embargo, son arrestados y por razones que no han quedado claras, Robespierre recibe un disparo que le destroza la mandíbula, pero no lo hiere mortalmente. En la mañana del día siguiente se lleva a cabo un juicio escueto en el que Robespierre y varios de sus aliados son sentenciados a pena de muerte con guillotina. En horas de la tarde, los acusados son trasladados hacia la Plaza de la Concordia, que durante la Revolución fue escenario de las más sangrientas ejecuciones, muchas ordenadas por el mismo Robespierre. Al ser el turno de Robespierre a la guillotina, el verdugo arranca la venda en la que reposaba su mandíbula rota y Robespierre suelta un grito agónico que solo pudo ser callado con la navaja de la guillotina, misma que al caer corta la cabeza de uno de los hombres más candentes, polémicos y controvertidos de la Revolución Francesa. El 28 de julio de 1794, con la muerte de Robespierre, inicia un periodo más pacífico de la Revolución, en el que la Convención reconoce los excesos y abre paso a un proceso de reestructuración que culmina con el Directorio de 1795, nuevo órgano de gobierno que unifica las tendencias de la época, intenta calmar los ánimos y estabilizar la situación general. De cara a los hechos tan violentos de la Convención y el Comité de Salvación Pública, bien podría preguntársele a Maximilien Robespierre, el incorruptible, el luchador por la democracia y la igualdad, el favorito de las clases populares, el incansable jacobino, innegablemente muy preparado y carismático, las siguientes preguntas. ¿Dónde quedaron estos principios cuando la guillotina, la muerte y la hambruna acechaban a las masas populares a las que tanto quería dignificar? ¿Qué hay detrás de la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad que suele terminar con charcos de sangre? Este giro o avance natural de la violencia que tomó esta revolución contra la monarquía y la iglesia dan cuenta de un proceso histórico nuevo que siguió su rumbo no solo en Francia, sino el resto del mundo. La historia de Robespierre es un primer arquetipo de la revolución que se devora a sus propios hijos, una revuelta contra el orden tradicional que terminó modelando un nuevo mundo en el que hoy vivimos. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y les recuerdo que abajo pueden conseguir la nueva enciclopedia en inglés y la nueva enciclopedia en portugués. Denle me gusta a todos los videos de esos canales, compártanlo con sus conocidos, vean el material que de verdad vale la pena y bueno, suscríbanse a ambas plataformas. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.